Hola, bienvenidos al video diario número 25, en donde vamos a platicar sobre las sinapsis. Continuamos un poco sobre el tema de la sinapsis, hablando sobre neurociencia y meditación y la filosofía del yoga en aras de conectar, de aprender a comunicarnos, de ser mejores seres humanos y conocernos más. Entonces, estábamos ayer hablando precisamente sobre ¿y qué si fuéramos nosotros las sinapsis del universo? O en dado caso, si fuéramos las sinapsis de un sistema neuronal mucho más grande, ¿no? Si tienes dudas sobre esto, te recomiendo que veas el episodio número 24, en donde hablamos sobre el tema. Y hoy empezamos básicamente con esto, que es un poco centrarnos más y enfocarnos más a cómo funcionan las neuronas y cómo funcionan las sinapsis. Hay infinidad de videos que puedes ver en la red. Y hoy voy a citar precisamente uno de estos videos, concretamente uno de una página que se llama Cerebrotes, en donde se habla sobre el tema, porque aclara unas de las dudas que se pudieron haber quedado por ahí. Lo puedes buscar también sobre cómo funciona la sinapsis y lo vamos a, de alguna manera, a abordar también desde el punto de vista del yoga, de la filosofía del yoga. Ahora, sinapsis en griego significa unión o enlace y en yoga, la palabra yoga significa unión, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la similitud que existe entre estas dos cosas? Bueno, estamos hablando del griego, ¿sí? Del griego, que la palabra sinapsis significa unión o enlace, que es un poco diferente. Y en el yoga, la palabra yoga del sánscrito significa unión, ¿sí? Ahora, en términos neurocientíficos, sí, la sinapsis o químicos incluso, eh, las sinapsis lo que hacen es básicamente conectar a dos neuronas una con otra, ¿sí? Es un puente de conexión. Y cuando se hace sinapsis, básicamente lo que ocurre, lo hablamos en el otro video, cuando se hace sinapsis se intercambia información de una célula a otra célula, ¿sí? Ahora, esta unión es un enlace, es un puente de enlace, es un puente de comunicación y, citando esto, eh, la sinapsis lo que hace es básicamente que aprendamos o memoricemos. Eso quiere decir que si nosotros estamos acostumbrados a expresarnos de una forma, a actuar de una forma, quiere decir que siempre, pudiera decir que siempre estamos reaccionando y actuando de la misma forma. Y nosotros de forma neuroplástica hemos diseñado un sistema, incluso una personalidad, incluso un carácter o un temperamento en donde habituamos a nuestro campo neuroplástico para que reaccione de la misma forma. Ahora, hay dos tipos de conexiones sinápticas. Una es la sinapsis química y otra es la sinapsis eléctrica. Ahorita los vamos a ver. Ahora, curiosamente, ¿sí? Lo interesante aquí es cómo nosotros formamos hábitos, ¿sí? De pensamiento, de sentimiento. Si hablamos concreto en meditación y hablamos un poco del entrenamiento mental, ¿sí? Podemos observar que tenemos un hábito de pensamiento, ¿sí? Y este hábito de pensamiento va a estar normalmente prediseñado por mi hábito de sentimiento, que a su vez está diseñado por el hábito que yo tengo de cómo respondo a mis emociones, ¿sí? Mis emociones incluso generan pensamientos. Entonces, todo esto tiene un orden que está basado también en la neurociencia, en nuestra química interna, nuestra forma de generar pensamiento, generar sentimiento, generar emoción. El yoga lo abordas desde otro punto de vista. Los yogis lo veían de alguna manera venir desde el punto de vista interno, pero la neurociencia lo trabaja desde otro abordaje, que es el estudio básicamente de nuestra química interna y cómo funciona, ¿sí? Ahora, según nosotros usemos más un tipo de sinapsis, o sea, un tipo de conexión, según nosotros hagamos uso de una forma de conectar, ¿sí? Esta sinapsis
se hacen más fuertes o se hacen más débiles, ¿sí? A esto se le va a llamar plasticidad sináptica. Esto quiere decir que si yo me acostumbro a siempre reaccionar de la misma forma, ¿sí? Entonces yo hago una sinapsis y una plasticidad aquí sináptica, una neuroplasticidad en donde yo me acostumbro a ser reactivo, ¿sí? Entonces estoy acostumbrando a mi mente, a mi cerebro, incluso a mi falta de conciencia o a mi conciencia al nivel que la tengo, a reaccionar de la misma forma. Ojo, porque cada vez que hacemos esto, entonces estamos adiestrando a nuestro cerebro, a nuestro pensamiento, a nuestros sentimientos a reaccionar de la misma forma. E incluso lo estamos haciendo químicamente y eléctricamente dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora, aquí hay algo muy interesante que como dato, ¿sí? Que es que la información se traduce normalmente en estas conexiones de sinapsis eléctricas, se traduce como impulsos eléctricos. Esto lo pueden buscar por ahí con más cuidado en algunas otras, en otras páginas, en algunos otros blogs, videoblogs, ¿sí? Pero digamos, la mayoría de la información lo pueden corroborar, se traduce o se transmite en estas neuronas a través de un proceso químico, neuroquímico y eléctrico. Entonces, tenemos una neurona aquí, una célula, manda la información a través del axón, que son como los bracitos, y se abre la puerta sináptica, digamos así, donde se conecta con la otra neurona, ¿sí? Y ahí la información es eléctrica, ¿sí? A esa hendidura, ese espacio, se le llama hendidura sináptica o espacio sináptico. Ya si estuviéramos hablando específicamente de una sinapsis química, hay sinapsis que solo transmiten información de manera química y hay sinapsis que solo transmiten información de manera eléctrica, ¿vale? Ahora, aquí hay otro dato interesante, ¿sí? Que es la sinapsis eléctrica es bidireccional, ¿sí? O sea, la sinapsis eléctrica, la que transmite información de manera eléctrica, es bidireccional. ¿Qué quiere decir esto para nosotros en el plano de conciencia, en el plano del yoga y en el plano del autoconocimiento? Bidireccional quiere decir que va y viene. Quiere decir que si yo estoy teniendo entendimiento, autoconocimiento, comunicación con otro ser humano, entonces hay un medio de comunicación bidireccional en donde óptimamente va a haber comunicación y va a haber comprensión y va a haber amor incluso. Cuando solo es unidireccional, ¿sí? Que es una de las cualidades de las sinapsis químicas, ¿sí? Es que solo yo te digo a ti lo que me molesta, solo yo te digo a ti cómo se hacen las cosas, solo yo te digo a ti cómo funciona o cómo debes de hacer las cosas o cómo es que no las estás haciendo. Ahora, aquí estoy tocando terreno que a lo mejor no se ha explorado, pero me atrevería a decir que nosotros nos acostumbramos a reaccionar de una manera química, ¿sí? Y una vez que nosotros nos hacemos esta forma, nos hacemos, eh, digamos, nos acostumbramos, nos hacemos adeptos, nos hacemos a la usanza de reaccionar de una manera química, entonces básicamente estamos siendo reactivos y básicamente estamos reaccionando solo de una forma unidireccional, que es que a mí no me importa lo que tú digas, a mí no me importa lo que tú pienses, yo solo te digo aquí. Esto es una reflexión que yo estoy planteando, ¿sí? Que habría que hacer estudios básicamente sobre este tema, pero es importante sobre todo plantearlo esto para que entendamos que cuando nosotros actuamos de una sola forma, puede ser que químicamente nuestro cuerpo, ¿sí? Esté acostumbrado a que solo las cosas son así. Y yo acostumbro a mi cuerpo a que químicamente me funcione de una forma, ¿sí? A que yo funcione de una forma, ¿sí? Entonces, cómo podría yo, me atrevería a decir, a cambiar mi neuroquímica interna? Es a través de ser más consciente. Aquí voy a jugar un poco con lo que es básicamente la parte filosófica, la parte de incluso de la
me voy a atrever a jugar básicamente con las palabras, ¿sí? Que es la información, ¿sí? Que se transmite a través de una conexión eléctrica, ¿sí? Tenemos a dos neuronas conectándose a través de una, válgase la redundancia, una conexión eléctrica. Lo que hace es mandar luz, ¿sí? Es mandar luz de un lado al otro. Esta conexión es bidireccional, quiere decir que va y viene. Estas dos neuronas no solo mandan información de un lado al otro, ¿sí? O sea, no es una cadena que salga por aquí o entre por acá, ¿sí? Es yo te mando a ti información y tú me mandas información de regreso, ¿sí? Y aquí estamos hablando de que esa es una de las cualidades de las sinapsis eléctricas. Si tocamos este terreno sensible en donde suponemos que la luz, ¿sí? Y en donde sabemos que la luz es conocimiento, entonces yo podría atreverme y yo me atrevo a decir que cuando nosotros nos comunicamos y somos receptivos y mandamos información de un lado y yo te digo amorosamente y asertivamente lo que pienso y tú me regresas esta información, me estoy comunicando a un nivel neuroquímico eléctrico o a un nivel eléctrico en donde estoy llevando luz y estoy llevando conocimiento a tu conciencia y de tu conciencia a la mía está viniendo este conocimiento. Esto es neurociencia, ¿sí? Entonces las neuronas funcionan de esta manera, ya sea eh, una conexión sináptica química o una conexión sináptica eléctrica. ¿Sí? Esto es interesante estudiarlo porque nos hace pensar estas reacciones o estas formas de conectarse en las sinapsis, las neuronas, unas con otras, ¿sí? Son reacciones electroquímicas y funcionan a través de neurotransmisores que son en esencia potenciales de acción. Este es otro tema que luego voy a tocar, que son los potenciales de acción y tiene que ver cómo funciona el cerebro o la mente también en esencia, ¿sí? Nuestro cuerpo, incluso los impulsos, que tiene que ver básicamente con que cuando las neuronas se conectan, están mandando información de un lado a otro, pero esta información no tiene una, una intención, no tiene necesariamente un mensaje más que mandar una señal, ¿sí? Y esta señal es después interpretada por el cerebro o por la mente incluso, y entonces tiene un tinte, llega a tener un tinte, ¿sí? Entonces, estas señales que mandan las neuronas de un lado a otro, las células, se llaman potenciales de acción. ¿Esto qué quiere decir? Sí, quiere decir que me comunico, una neurona con otra se comunica y esa información es potencial, y esto lo voy a abordar desde el punto de vista del autoconocimiento, esa información es potencial para el desastre, ¿sí? O es información potencial para el amor, para la sanación, para la comprensión, para el autoconocimiento. El potencial de acción básicamente es una señal pura, eléctrica, ¿sí? O neuroquímica, ¿sí? Que se manda de una neurona a otra. Ahora, si nosotros nos pensáramos como seres humanos pensantes, más o menos equilibrados, que lo pueden ver en el episodio 24, ¿sí? Suponiendo que nosotros somos la sinapsis de algo, de un sistema neuronal mayor, pensaríamos que nosotros hacemos consciente al universo, que el universo nos utiliza a nosotros de una forma, ¿sí? Para hacerse consciente. Y entonces tendríamos a lo mejor un poco más de cuidado en la forma en que hablamos con nuestros seres amados, ¿sí? En que hablamos con nuestros seres queridos y que nos pudiéramos dar cuenta incluso de que somos parte de este sistema neuronal y nosotros somos sinapsis que mandamos o, dependiendo de nuestro tipo de conexión y nuestros hábitos, mandamos información de aquí para allá sin importarme, ¿sí? O puedo desarrollar también esta plasticidad sináptica o neuroplasticidad en donde me abro, ¿sí? A recibir la información que tú me estás dando, ¿sí? Me abro a recibir
de manera asertiva lo que tú me quieras decir. Entonces, sin extenderme más, para no hacer este video muy cansado, me gustaría que nos quedáramos con estas reflexiones, ¿sí? De lo que es la unión, ¿sí? A través de este concepto que es sinapsis, en griego unión, y cómo nosotros nos enlazamos como seres humanos con otro ser humano, cómo nosotros generamos a través de nuestra comunicación o falta de ella, o falta de comprensión, o falta de asimilación, o falta de compasión, o falta de amor, ¿sí? Cómo nos comunicamos con otro ser humano, cómo hacemos unión. El yoga nos habla precisamente de la unión entre mente, cuerpo, alma y espíritu, sí, pero también con otro ser humano. Entonces, si queremos mejorar, hay que repensarnos, hay que revisar estos conceptos y darnos cuenta en este sentido también que las emociones son reacciones químicas, y yo me atrevería a decir en este caso, basándonos en esto de la sinapsis, las emociones son reacciones químicas unidireccionales. Por eso habríamos tal vez de tener un poco más de atención, más que cuidado, atención con ellas, ¿sí? Y saber que nuestro cerebro se mueve a través de la actividad eléctrica bidireccional, ¿sí? Y que esto nos trae, hasta cierto punto, nos puede traer luz, apertura al conocimiento, y esto es en sí lo que nos da el origen a la vida misma. Entonces, muchas gracias por tu atención, muchas gracias por tu luz, que esta luz sea omnidireccional, pluripotencial y te llene de mucho amor y cariño. Te mando un beso, saludos, chao.